Siempre tengo problemas con alguno de ustedes. Ok, ya. Bien. Bueno, entonces ya terminamos nuestra unidad 1. Ahora vamos con nuestra unidad 2, ¿no? La segunda unidad. Bueno, esto como siempre, esto no es verdad, listo. En la primera unidad hablamos de funciones. En esta unidad vamos a hablar de algo muy importante y es que son los límites. ¿Bien? Y estos límites pues van a ser la base de muchas otras cosas. En particular van a ser la base de la derivada, que va a ser nuestra tercera unidad. Y la derivada va a ser la base para la solución de muchos problemas o de muchas aplicaciones en las cuales uno puede utilizar la derivada para solucionar muchos problemas interesantes. Entonces, como les digo, esto es una cuestión acumulativa, es decir, a medida que vamos avanzando, vamos agregando más y más contenido. No quiere decir que ya olvidamos todo lo que hicimos en la primera unidad, sino que todo lo que hicimos en la primera unidad va a ser complementado por lo que vayamos a hacer en esta segunda unidad. No crean que ya hay que olvidar todo lo anterior. Bueno, entonces, vamos a hablar de lo que es un límite primero. Bueno, entonces tenemos esta función que está aquí, ¿no? Esta función, así como está, así tal cual como está, ¿cuál es su dominio? ¿Cuál es el dominio de esta función? Los reales quitando el menos 4. Exacto. Menos Entonces, infinito, coma 4. exacto, muy bien. Realmente, pues, son todos los reales, ¿sí? Quitando, lo único que no puede pasar es que el denominador sea igual a 0. Entonces hay que quitar el menos 4, ¿no? Y ahí tendríamos el dominio. Todos los reales menos el menos 4. ¿Ok? Pero resulta que si uno empieza a graficar esta función, resulta que esta función es más o menos una línea. ¿Por qué? Porque yo puedo factorizar la función. La parte de arriba la puedo factorizar como una diferencia de cuadrados. ¿Sí? Una diferencia de cuadrados. Y resulta que justamente puedo cancelar este 4 más x y este 4 más x, ¿no? Y me queda 4 menos x. Y esto es una recta. 4 menos x es una recta. Pero, a pesar de que esto es igual a 4 menos x, tenemos que tener en cuenta que el dominio es restringido porque no podemos dividir por menos 4. A pesar de que uno pueda cancelarlo algebraicamente, esto aquí de todos modos está dividiendo. Entonces, la gráfica de esto va a ser la gráfica de una línea recta con una cuestión aquí, es que va a tener un hueco. Un hueco. Ese hueco va a estar ubicado exactamente en x igual menos 4. ¿Sí? Porque no existe ningún valor para el cual, o sea, no es posible utilizar el x igual a menos 4 porque no es parte del dominio de la función. Bien. Pero ¿qué sí sabemos? Que vamos a mirar algo interesante aquí, es que vamos a acercarnos por la izquierda a este hueco. Si nos acercamos por la izquierda, lo que estamos diciendo es que nos estamos acercando por este lado. Por este lado, ¿sí? Entonces, para acercarse por la izquierda, vamos a mirar valores que sean muy cercanos a menos 4, pero que estén a la izquierda de menos 4. Es decir, que sean más pequeños que menos 4, pero que sean muy cercanos a menos 4. Y entonces, hablamos de menos 4.1,
Y entonces si x es igual a menos 4.1, f de x es 8.1, ¿sí? Ahora, si x es menos 4.01, es decir, aún más cerca de ser menos 4, pero todavía no es menos 4, casi menos 4, pero no lo es. La función da 8.01. Y si es aún más cercano a menos 4, la función da 8.001. Podemos acercarnos todo lo que queramos a ese menos 4, pero nunca podemos hacerlo igual. ¿Por qué no podemos hacerlo igual? Porque uno Porque el resume menor lo... 4 el dominio. Exacto, no puede ser igual porque menos 4 no es parte del dominio de esa función, pero sí podemos hacernos todo lo cerca de menos 4 que queramos. Simplemente que no puede ser igual. Podemos acercarnos todo lo que queramos, pero no puede ser igual. Y a medida que nos vamos acercando, ¿qué va pasando con la función? ¿A qué valor se va acercando? A Fíjate, es 8. 8.1. Y Exacto. Entonces, estaba cerca en 8.1. Si nos acercamos más es 8.01. Si nos acercamos más es 8.001. Y ahí nos seguimos acercando cada vez más y más y más a 8. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que a medida que nos acercamos a menos 4 por la izquierda, el valor de la función se va acercando cada vez más y más y más a 8. ¿Sí? Entonces, cuando x se va a, cuando, cuando el valor de x, cuando el valor de x se va acercando a menos 4, y aquí vamos a poner una cosa por la izquierda, voy a escribirlo, por la izquierda, cuando x se va acercando a menos 4 por la izquierda, ¿qué va pasando con la función? F de x se acerca a 8, ¿sí? Entonces, ¿y esto qué significa matemáticamente? ¿Esto cómo lo podemos ver? Esto lo vamos a escribir como que el límite cuando x se acerca a menos 4 por la izquierda, y para decir que es por la izquierda vamos a poner un negativo por aquí. ¿Por qué? Porque a la izquierda están los negativos, ¿sí? Cuando x se acerca, el límite cuando x se acerca a menos 4 por la izquierda de f de x, vamos a decir que esto es igual a 8. ¿Sí? Fíjense cómo leemos esto. El límite cuando x se acerca a menos 4 por la izquierda de f de x es igual a 8. ¿Por qué? Porque cuando x se acerca a menos 4 por la izquierda, f de x se acerca a 8. ¿Sí? Eso es lo que significa. No quiere decir que la función valga 8. Quiere decir que el límite, o sea que nos acercamos muchísimo, muchísimo, muchísimo. Cada vez nos acercamos más y más y más a 8. Eso por la izquierda. Pero ahora, ¿qué pasa si vamos por la derecha? Pues la misma cosa, ¿no? En este caso va a ser lo mismo. Si nos acercamos por la derecha, entonces tenemos valores muy cercanos a menos 4, pero por la derecha, menos 3.9, la función me da 7.9. Menos 3.99, la función me da 7.99. Menos 3.99999, pues la función me da 7.99999. Entonces, ¿qué decimos? Que cuando x se acerca a menos 4, ahora por la derecha, pues la misma cosa pasa. F de x se acerca a 8. ¿Bien? Y entonces cuando lo tenemos por este lado también, lo que escribimos es que el límite, cuando x se acerca a menos 4 por la derecha, y ponemos aquí un más, ponemos aquí un más, el límite cuando x se acerca a menos 4 por la derecha de f de x es igual a 8.
Bien. Entonces tenemos un límite por la izquierda y un límite por la derecha. No necesariamente ambos límites son iguales, pero en este caso sí lo son. Pero no necesariamente lo son. Pero esto es lo que se conoce como el concepto de límite. Es decir, hay valores que nos podemos acercar mucho y la función se va acercando a cierto valor. En este caso, si nos acercamos a -4, pues la función cada vez se va a hacer igual a 8. Entonces, hablamos de límites laterales. Lo que estamos hablando aquí es un límite lateral. Entonces, ¿cuál es el límite? Un límite lateral es que si nos acercamos a un valor por la izquierda, existe un límite, o si nos acercamos a un valor por la derecha, puede que exista otro límite. Pueden que sean iguales o pueden que sean distintos, ¿no? Pero cuando hablamos de límite lateral, quiere decir que nos acercamos o por la izquierda o por la derecha. Bien. Y el límite general va a existir si ambos límites laterales son iguales. Entonces, en otras palabras, este caso que tenemos aquí, el límite por la izquierda y el límite por la derecha son la misma cosa. Entonces, lo que decimos es que el límite general existe. Y si el límite general existe, lo que decimos es que el límite, cuando x tiende a -4, ya no por la derecha o por la izquierda. ¿Por qué? Porque por la derecha y por la izquierda es igual. Entonces, decimos que el límite, cuando x tiende a -4, es igual a 8. Ya no si por la izquierda o por la derecha, ya no nos importa porque sabemos que por ambos lados es la misma cosa. Bien. Entonces, eso es el concepto de límite. Hay varias opciones, ¿no? Hay varias opciones. Está la opción de que estos dos límites sean lo mismo, es decir, por la izquierda y por la derecha sean iguales, en cuyo caso tenemos un límite general o un límite por los dos lados. Pero puede ocurrir que estos dos sean distintos, que este y este sean distintos. Si estos dos son distintos, entonces no hay un límite por los dos lados. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo. Tenemos esta función f de x igual menos x cuadrado más 2x más 2. Bien. Entonces, este es un ejemplo parecido al que ya teníamos antes. Entonces vamos a mirar qué pasa cuando nos acercamos por la izquierda. Si nos acercamos por la izquierda, nos miramos, tomamos valores más cercanos a 4, en este caso es 4, pero por la izquierda, entonces 3.9, 3.99, 3.9999. Y lo que vamos viendo es que el valor de la función se va acercando a -6. Entonces, eso quiere decir que el límite, cuando x tiende a 4 por la izquierda de f de x, es igual a -6. Pero si tomamos por la derecha, entonces nos acercamos a 4, pero por la derecha, 4.1, 4.01, 4.001. Vamos notando que también la función se va acercando a -6. Entonces, en este caso, también tenemos que el límite, cuando x tiende a 4 por la derecha, es -6. Y entonces, como ambos límites son iguales, quiere decir que el límite general existe. Es decir, que el límite, cuando x tiende a 4, ya no por la izquierda o por la derecha, sino general, fíjense, ya no tiene ningún signo aquí arribita, ese límite es igual a -6. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿No fue una pregunta? Sí. En esa función, porque el 4 no es un valor, que no sea parte del dominio?
Ok, buena pregunta. No necesariamente buscamos el límite en valores que no sean parte del dominio. Podemos hablar de límites en lugares donde sí es parte del dominio, ¿sí? No importa. En el caso de nuestro ejemplo inicial, pues veíamos una aplicación de los límites cuando no era parte del dominio, ¿no? Pero no necesariamente quiere decir que ese sea el único caso. Nosotros podemos hallar un límite en el punto en el que queramos, ¿sí? Ya sea que Entonces, esté en el o sea, dominio pero, o no. profe, entonces no podríamos simplemente reemplazar el valor en vez de sacar el límite. Bueno, pues sí, es verdad. Eso es una propiedad que luego veremos. En los valores en que la función es parte, bajo ciertas circunstancias, el límite va a ser simplemente reemplazar, bajo ciertas circunstancias. Pero esto no ocurre siempre. Va a haber momentos en los que en los que no podremos reemplazar y tendremos que mirar cuál es el límite. Listo, profe. Exacto, porque es que ahí en la función que nos dieron la vez pasada, mira que no se puede reemplazar por -4, porque después daría 0. Ajá. eh, Exacto. el- Pero bueno, la pregunta era porque ese -4 no estaba en el dominio, entonces por eso no se podía reemplazar. Pero incluso va a haber casos en los que estando en el dominio, no se puede, el límite no es lo mismo que simplemente reemplazar. Y ya lo vamos a ver, no nos vamos adelantando. Pero vamos a ver esta función. Esta es una función definida por partes. Entonces, no hemos visto muchas funciones de este estilo, pero existen. Cuando se habla de funciones definidas por partes, hablamos de una función tal que si x es menor que -2, entonces la función toma valores de x al cuadrado. Pero si x es mayor que 2, la función toma valores de -x más 6. ¿Sí? ¿Es esto claro? ¿Es claro esto qué significa? Entonces, es una función tal que para un pedazo va a valer x cuadrado, pero para el otro pedazo va a valer -x más 6. ¿Sí? ¿Claro? Sí, sí, profe. Entonces hagamos la gráfica de esta función. Hagamos la gráfica de esta función. Entonces la función es p de x igual x cuadrado si x menor que 2 y -x más 6 si x mayor que 2. ¿Bien? Esto es un corchete. ¿Listo? Entonces, hagamos nuestro plano cartesiano. Y grafiquemos. Entonces, ¿cuál es la gráfica de x cuadrado? Sabemos que es una parábola centrada en 0, vértice 0. Entonces, esta sería, esta sería la gráfica de x cuadrado, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa? Es igual a x cuadrado si x es menor que 2. Entonces, tenemos que llegar, digamos que este sea 2. Aquí es 2. Entonces, la gráfica a partir de hasta aquí es igual a la parábola, pero después no. Y de hecho, aquí lo que hacemos es un circulito diciendo que se puede acercar todo lo que quiera, pero no va a ser igual a nada parecido a igual a 2. ¿Sí? O sea, esta es la gráfica de x al cuadrado. Y se puede acercar todo lo que quiera a un x igual a 2, pero nunca va a ser igual a 2, porque fíjense que la gráfica no va hasta 2. Y siempre es menor que -2 ahí. Ahora, de otro pedazo, -x más 6, si x mayor que 2. Entonces hagamos la gráfica de -x más 6. ¿Cómo sería? Olvidándonos de que es función -x más 6, es una recta con pendiente negativa, ¿no? -1, que corta al eje y en 6, ¿no? Entonces,
la gráfica pues sería como algo, una línea aquí, ¿no? Sería una recta como así, ¿sí? Sería una recta como así. Pero no podemos graficarla toda, sino que solo tiene valor después de 2, porque antes le corresponde a x al cuadrado. Entonces, por ejemplo, por este lado aquí sería algo, esto debe ser algo como 2, esto justamente va a pasar por aquí. Bueno, voy a dibujarlo aquí como para, luego vamos a ver qué sucede. Listo, entonces fíjense que esta es la gráfica de menos x más 6. Y esto podría continuar, pero entonces la función está definida como x mayor que 2. Que si x mayor que 2, entonces es menos x más 6. Por eso a la izquierda no pasa, no es la misma recta, sino que corresponde a x al cuadrado. Y nunca va a tomar un valor en x igual a 2. Por eso hago este circulito. Porque no toma ningún valor cuando x es igual a 2. ¿Vamos bien? Listo. Entonces, ahora veamos, hallemos los límites de eso. Hallemos los límites de eso para ver. No, ojo, fíjense que no sabemos qué sucede en este pedazo. Y nunca y no podemos saber cuál es el valor de la función cuando x igual a 2, porque 2 está en el dominio de la función. No. No está en el dominio de la función. Porque fíjense que la función está definida si x es menor que 2 o si x es mayor que 2, pero no nos dicen, no está definida cuando x es igual a 2. Fíjense que no hay ningún valor que sea igual a 2. Que sea igual a 2. Entonces tenemos que ir mirando cuál será, por ejemplo, cuál será el límite cuando x tienda a 2 por la izquierda. Y entonces, si tiende a 2 por la izquierda, estamos hablando de 2, profe. estamos hablando de todo este sector, ¿no? Esto es 2 por la izquierda, hasta aquí. O sea, nos vamos acercando por este lado hasta aquí. ¿Sí? La izquierda. Entonces, a medida que si nos estamos acercando por la izquierda, ¿cuál es la función que toma valores a la izquierda de 2? O el pedacito que toma valores a la izquierda de 2. El que toma valores por la izquierda de 2 exacto es el x cuadrado. Entonces, a medida que nos acercamos por la izquierda a 2, pues hagamos una tablita primero. Pues miremos valores de 2 cercanos a la izquierda. Entonces, 1.9 x, ¿cuánto vale f? F de x. Entonces, 1.9, ¿cuánto vale f de x? 1.9 al cuadrado, ¿sí o no? ¿Quién me dice cuánto es 1.9 al cuadrado? 3,61. Confirmo. Bien, 3,61. Ahora acerquémonos aún más. 1.99. ¿Cuánto sería f de x? 3.96. 3,96. Gracias. Entonces, fíjense que siempre tomamos el x al cuadrado porque estamos a la izquierda de 2, que es justamente esto. No vamos a tomar esto porque no estamos a la derecha, sino a la izquierda. Y bueno, hagamos uno último, aunque ya vemos ahí la tendencia. ¿Cuánto sería esto? F de x cuando x es 1.9999. 3.900. 3.99. 3.999, ¿qué? 6. 0, Listo. 0. Entonces, fíjense que, ¿cuál creen ustedes entonces que va a ser el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda? 4. 4. 4. Entonces, el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de f de x es igual a 4. En otras palabras, este punto de aquí
este es 4, ¿no? Este puntico. De todos modos, nunca llega a ser igual a 4, ¿no? Porque no es parte del dominio. Ahora veamos cuál es el límite cuando x tiende a 2 por la derecha de f de x. Entonces, si es por la derecha, estamos hablando de este pedazo. ¿Sí? ¿Y cuál es la gráfica? O bueno, ¿cuál es la parte entonces a la que corresponde este pedazo? ¿Al x cuadrado o al menos x más 6? Menos X más 6. Entonces sería este pedazo, porque es el pedazo en que x es mayor que 2. Por eso nos estamos acercando por la derecha, ¿no? Entonces, hagamos el mismo ejercicio. Acerquémonos a 2, pero por la derecha. Entonces, 2.1, por ejemplo. Ahora f de x, ¿cómo lo calculamos? Ya no lo calculamos con 2.1 al cuadrado, ¿sí o no? Porque ya no estamos en esta parte, sino que estamos en esta parte. Entonces sería menos 2.1 más 6. ¿Qué nos da? 3.9. 3.9. ¿Listo? Y si aún nos acercamos un poco más, 2.01. ¿Qué nos da aquí? 3.99. 3.99. Y si nos acercamos aún un poco más, pues 3.999. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es el límite de f de x cuando x tiende a 2 por la derecha? También 4. Va a ser también 4. Entonces, no lo sabíamos, pero lo calculamos. Justamente el límite por la izquierda y por la derecha es igual, y es igual a 4. Y entonces yo al principio lo dibujé así a propósito, pero realmente debía haberlo dibujado. En la misma línea donde está el punto de la otra. Exacto, igualito. Es decir, justamente coincide. No quiere decir que siempre pase, pero en este caso coincide que la línea comienza justamente en el mismo hueco en el que termina la otra. Y entonces, ¿qué significa en este caso? Como el límite por la izquierda es igual al límite por la derecha, lo que vamos a tener es que el límite, entonces lo que tenemos es que el límite cuando x tiende a 2 de f de x es igual a 4. Ya no el por la izquierda o por la derecha, sino que en este caso es igual a 4 en general por los dos lados. ¿Sí? No siempre pasa. Fíjense que si yo hubiera hecho un cambio, no era menos x más 6, sino menos x más 7, por ejemplo. Entonces, estos valores no hubieran dado 3.9, 3.99 ni nada de eso, sino que hubieran dado 4.9, 4.99, 4.9999. Y entonces el límite no hubiera sido 4, sino que hubiera sido 5. Y entonces esta línea no hubiera comenzado aquí, sino que hubiera comenzado uno más arriba. ¿Sí? Entonces este límite no existiría porque el límite por la izquierda sería distinto al de la derecha, ¿no? Pero bueno, ese no es el caso en el ejercicio. Sí. O sea que aunque las funciones no compartan dominio, pueden tener el mismo límite. No entiendo la pregunta. O sea, profe, por ejemplo, la primera su dominio llega hasta 2, ¿cierto? Pero son los negativos. Y la segunda son todos los infinitos si desde 2 en adelante. ¿Sí, sí me entiende? O sea, lo que dice es que puede que la función que va por la izquierda tenga el mismo límite que la función que va por la derecha, así no sean la misma función. Sí, eso puede pasar. Ok. Y si eso pasa, quiere decir que en la función ojo, aquí, todo esto es una función, pero está compuesta por dos mini funciones, digamos. Si el límite por este lado es igual al límite por este lado, pues entonces el límite de toda la función en 2 existe, y en este caso es 4. ¿Sí? Ok. Hagamos un ejemplo en el que no exista el límite. De la gráfica de esta otra función.
f de x igual a x más 2, si x menor o igual que 5, y f de x y menos x más 10 si x mayor que 5. X más 2 y x menor o igual que 5 y menos x más 10 y x mayor que 5. Y me están pidiendo el límite cuando x tienda a 5. ¿Bien? Entonces hacemos lo mismo. Vamos a hacer una gráfica para observar qué está pasando. Lo voy a hacer más para la derecha porque es donde nos interesa por el 5. Entonces, 1, 2, 3, 4. Y está 5. Y entonces, si es a la izquierda del 5, estamos hablando de este pedacito, ¿no? Entonces, estamos hablando de x más 2. Pues la recta de x más 2, ¿no? Una recta que pasa por 0,2 y que tiene pendiente 1. Entonces, esto va a ser algo como así. Así. Y aquí nos da un caso particular, y es que fíjense que el 5 está o no está en el dominio de la función. Sí está en el dominio de la función porque en el primero. Exacto, porque en el primero hay una igualdad. En este caso, el 5 sí está en el dominio de la función. Y está en particular está por la parte de la izquierda. Entonces quiere decir que esta función sí llega hasta este punto de aquí. Entonces ya no es un hueco, sino que es un punto, ¿no? Llega hasta ahí. Justamente el valor en que este pedazo es igual a 5. ¿Y cuánto valdría este pedazo en 5? ¿Ah? ¿Cuánto valdría este punto? ¿Cuál es este punto? 7. 7. Exacto. Ese puntico que dibujé ahí es justamente 5,7, ¿no? Ahí está bien. Ahora, ¿qué pasa cuando nos saltamos el 5? Cuando es mayor que 5, ya no aplica este pedazo, ¿no? Ya no es este pedazo, sino que entra este. Y entonces, hablamos de menos x más 10, cuando x es mayor que 5. X más 10 es una función con pendiente negativa menos 1 por 10, que pasa por 0,10, o sea, es como así. Es algo así, ¿no? Y entonces lo que va a pasar es que es cada vez que es mayor que 5, ¿no? Entonces va a haber un hueco cuando se está acercando a 5. ¿Sí? Aquí, porque nunca va a ser igual a 5. No va a poder ser igual a 5. Bien. Y entonces ahora miremos si este caso de aquí es real o al final va a pasar lo mismo que pasó aquí, que al final terminamos uniéndolo. Entonces miremos cuál es el límite cuando x tiende a 5 por la izquierda de f de x. Y este es fácil, ¿no? Porque sabemos que a medida que se va acercando, pues, ¿a cuál valor va a llegar? A 7. A 7. ¿Sí? Quisiéramos
La tablita nos daría igual, que llegaría a 7. Pero ahora, ¿qué pasa por la derecha? Es decir, ¿cuál es el límite cuando x tiende a 5 por la derecha de f de x? Entonces, ahora sí hagamos la tablita para tenerla bien clara qué va a pasar. Y entonces, si nos acercamos a x a 5 por la derecha, estamos diciendo que x es igual, por ejemplo, a 5.1. En cuyo caso, tenemos menos 5.1 más 10, me da 4.9, ¿no? Y buscamos un poco más cerca, 5.01. Y nos da 4.99. Y buscamos un poco más cerca, nos da 4.999. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es el límite cuando x tiende a 5 por la derecha de f de x? 5.00001. No, el límite no es 5.00001. ¿Cuál es el límite? 5. Es exactamente 5. ¿Sí? Justamente 5. Entonces quiere decir que este valor de acá, este punto de aquí abajo corresponde a 5,5. Entonces fíjense que este es un caso en que el límite por la izquierda es distinto del límite por la derecha. Y entonces, ¿qué podemos decir del límite cuando x tiende a 5, ya no por la izquierda o por la derecha, sino por ambos lados, de f de x? ¿Qué podemos decir de esto? Que no existe. Exacto. Lo único que podemos decir es que no existe. Y no existe porque el límite por la izquierda es diferente al límite por la derecha. ¿Bien? Y de hecho, pues, lo vemos en la gráfica. Entonces, fíjense que tenemos un caso en que el límite existe y un caso en que el límite no existe. El límite por los dos lados. Bueno, esto no lo voy a mirar. Entonces ahora, ¿qué vemos aquí? Fíjense, esto es un caso en el cual el límite por la izquierda, esto sí existe. Y por la derecha también existe, pero en ambos lados no existe. En este caso, lo que tenemos es que el límite por la izquierda existe, el límite por la derecha existe, y el límite general también existe. Entonces fíjense que podemos tener ambos lados. No podemos tener un caso en el que el límite general exista y estos dos no existan. Eso no puede pasar, ¿no? O sea, si el límite general existe, quiere decir que los límites laterales también tienen que existir y además ser igual. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Ok. Entonces vamos a hacer este ejercicio que es bien interesante. El ejercicio nos está preguntando que hallemos f de 1, que hallemos el límite por la derecha, cuando x tiende a 1 por la derecha. Ahí. El límite cuando x tiende a 1 por la derecha y el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda, y que hallemos el límite cuando x tiende a 1 por ambos lados, el límite general de estas cuatro gráficas. Y vamos a ver que cada gráfica va a tener valores distintos y diferentes condiciones. Entonces, primero hallemos f de 1. ¿Cuánto vale f de 1 en la gráfica número 15?
Vale 1. Entonces fíjense, sí, exacto, vale 1. Este puntico que está aquí quiere decir que justamente en 1,1, El límite. no, aquí no estamos hablando de límites. Ojo, es importante. Lo que da la función. Queremos saber cuánto vale la función en ese punto, en el punto en f de 1. No estamos hablando de límites, no estamos hablando de simplemente cuánto vale f de 1. Es decir, si yo le meto x igual a 1, ¿cuánto me da la función? Y justamente esta función que está aquí me va a dar un valor igual a 1. ¿Por qué? Porque este punto corresponde al valor en que x es igual a 1. X igual a 1, entonces la función va a ser 1 también. Entonces, en este caso, en el número 15, f de 1 es igual a 1. Ahora, ¿cuánto es el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de f de x? En el caso de la función 15. Entonces es por la derecha. Entonces nos estamos acercando a 1 por la derecha. Viene siendo este pedazo que está acá. Y si nos acercamos por la derecha, ¿a qué valor llega? -1. Exacto, nos acercamos por la derecha, en y va llegando a -1. Bien. Y ahora, ¿cuál es el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de f de x? 2. Entonces, ahora hablamos por este lado, ¿no? Nos vamos acercando por este lado. Llegamos a este puntito que es equivalente a 2. Entonces el límite es 2. ¿Sí? Y entonces, si hablamos, ¿cuál será el límite cuando x tienda a 1 general por los dos lados de f de x? No existe. No existe. ¿Por qué? Porque el límite por la izquierda es diferente al límite por la derecha. No existe. Y ese sería el punto 15. Vamos al 16. ¿Cuánto vale f de 1? ¿Mm? 0. Ese puntico. Ese es el puntico que está aquí, muy bien. Entonces f1 viene siendo 0. ¿Cuánto vale la función en 1? Pues vale 0. Ahora, ¿cuánto vale el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de f de x? 3. Exacto. Entonces, si estamos por la derecha de 1, viene siendo este pedazo que está aquí. Y este pedazo, a medida que me va acercando a 1, se va volviendo cada vez más y más cercano a este 3 que está ahí. Se va volviendo más cercano a 3. Bien. Y ahora, ¿cuánto vale el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de f de x? Entonces, estamos por la izquierda. Justamente va llegando al mismo lado. Entonces me da 3 también. Y entonces, ¿cuál va a ser el límite cuando x tienda a 1? 3, profe. 3. Claro, entonces como el límite de la izquierda es igual al límite de la derecha, entonces el límite general es 3. Lo mismo. ¿Bien? Entonces fíjense que entre 15 y 16 tenemos dos casos parecidos. Es decir, la función existe, pero el límite por la izquierda y el límite por la derecha existen. Lo mismo acá, existen. Pero el límite general no existe en el número 15, mientras que el límite general sí existe en el 16. Profesor, una pregunta. Ajá. El hecho de que, o sea, x cuando vale 1, o sea, sea diferente a los límites laterales, no afecta al límite general. No. El límite solo depende de los valores de los límites por la izquierda o por la derecha. No depende de cuánto valga la función en ese punto. Es una buena pregunta. Y es importante que lo tengan claro. Estos son el tipo de cosas que uno tiene que tener claro para la vida, ¿no?
no solamente para el examen. Ahora veamos el 17. El 17. Entonces, ¿cuánto vale f de 1? 2. 2. ¿Cuánto vale el límite cuando x tiende a 1 por la derecha? Menos 2. Sería este que está aquí, ¿no? Y esto es menos 1. Ah, sí. Menos 1. Muy bien, ahora el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda. Viene por la izquierda. También. Menos 1. También da menos 1. Y entonces, ¿cuál es el límite cuando x tiende a 1? Menos 1. Como estos dos son iguales, entonces es menos 1. Bien. Y finalmente este 18, ¿cuánto vale f de 1? No está definido. Exacto, f de 1 no existe. Entonces no está definido, no existe. No es parte del dominio, ¿no? Así que no hay nada, ¿no? Pero tenemos que el límite, cuando x tiende a 1 por la derecha, ¿cuánto es? Bueno, de f de x. 3. Sería 3 porque cuando x tiende a 1 por la derecha viene por este lado y va llegando hasta este circulito que es 3. Y cuando x tiende a 1 por la izquierda, f de x, Menos 2. menos 2. Y entonces, ¿qué podemos decir cuando el límite de cuando x tiende a 1? No existe. No existe porque los límites laterales son diferentes, ¿no? Son diferentes. Entonces aquí tenemos varias configuraciones. Voy a inventarme una. Voy a dejar esta aquí. Déjala exactamente igual. Solo que vamos a suponer que este valor de aquí no está. ¿Sí? Este valor no está. Yo creo que puedo dibujarlo de blanco. Así. Ay, Dios mío, no veo el puntito. Este valor no está. Es decir, así como lo pinté ahí. Ojo, no es lo mismo que está en las diapositivas. Para que luego no digan que porque yo lo acabé de borrar. Entonces, en este caso, ¿cuánto sería f de 1? No está definido. No existe. Y fíjese que a pesar de que no existe, el límite cuando tiene 1 por la derecha, ¿cuánto será? Sigue siendo menos 1. Y el límite por la izquierda sigue siendo menos 1. Y el límite general sigue siendo menos 1. Entonces, fíjese que aquí tenemos estas 4 configuraciones, que son todas, son varios estilos. Miren, en este caso estamos hablando de una función que está bien definida. Una función que está definida. El límite por la derecha existe, el límite por la izquierda existe, pero el límite general no existe. Aquí tenemos una función que está definida. El límite por la derecha existe, el límite por la izquierda existe y el límite general también existe. Aquí tenemos una función que no está definida. El límite por la derecha y el límite por la izquierda y el límite general, los tres existen. Mientras que en este caso no está definida tan bien como en esta, pero el límite por la izquierda y el límite por la derecha existen, pero el límite general no existe. Entonces fíjense que ahí tenemos varias configuraciones posibles y son cosas que se pueden encontrar. Cualquiera de estas posibilidades es válida, ¿no? ¿Sí? Entonces, para que vean las diferentes opciones. Y es importante identificar
acá, pues, qué es cada cosa también. O sea, a partir de la gráfica identificar cuáles son los límites, que si existen, que si no existen, etc. O sea, este problema me parece muy bueno, un buen problema. Obviamente podemos complicarlo todo lo que queramos, pero nos ayuda a evaluar el concepto, entender cuál es el concepto del límite de lo que estamos haciendo. ¿Sí? Bueno, entonces, estamos de tiempo. Estamos bien de tiempo. Vamos a hacer estos ejercicios para verificar que los estamos entendiendo. Entonces, del aprendizaje que hemos tenido a partir de lo que llevamos en esta clase, nos vamos dando cuenta de cosas, ¿no? Primero, pues que la mayoría de veces reemplazando vamos a obtener el límite, ¿no? A menos que haya una discontinua, es decir, que sea por partes y todo eso, pues podemos obtener el límite. Entonces, por ejemplo, el límite cuando x tiende a 2 de 3x más 2, en este caso, pues nosotros sabemos cuál es la gráfica de 3x más 2. Entonces, si dibujamos 3x más 2, pues esto es una recta con pendiente 3. Va a ser algo como así, ¿no? Y entonces, si estamos llegando a 2, ¿cuál creen ustedes que va a ser el valor del límite? Pues, ¿ah? ¿Va a tener límite por la izquierda y por la derecha? Sí. Sí, va a ser el mismo, promola. No va a tener ningún lío, ¿no? Porque si es una recta, la gráfica no tiene ningún salto ni ninguna cosa rara, pues el límite va a ser exactamente lo mismo que valga la función. Entonces, en este caso, justamente, el límite viene siendo lo mismo que 3 por 2 más 2. O sea, 8. Bien. Límite cuando x tiende a 0 de 1 más 1 sobre x. Entonces veamos esa gráfica como es. Nosotros ya podemos saber cuál es esa gráfica, porque nosotros sabemos cuál es la gráfica de 1 sobre x. Nosotros no la tenemos excesivamente clara, pero podemos recordarlo. Bueno, vamos a pintarlo mejor aquí en el... La gráfica de 1 sobre x es así. Esa la estudiamos en la unidad anterior. Tiene una asíntota horizontal en 0 y una asíntota vertical en 0 y una asíntota horizontal también en 0. Y entonces si nos dicen el límite de 1 más 1 sobre x, ¿no? Entonces, básicamente escoja esta misma y que haga. ¿Qué tendría que hacerle? Si estamos graficando f de x igual 1 más 1 sobre x. Ya tenemos la gráfica de 1 sobre x. ¿Qué tendríamos que hacerle entonces? Desplazar la 1 La hacia una arriba. hacia arriba. Subir la 1. ¿Sí? Entonces, es equivalente. Simplemente esta misma gráfica, pero subida 1. Entonces, fíjense que la asíntota aquí estaba en 0, pues entonces ahora la asíntota va a estar en 1. Entonces, dibujémosla de una vez ahí. Va a tener una asíntota aquí en 1, pero el resto va a ser igual. ¿No? Ahí. ¿Sí o no? Y ahí tenemos la gráfica de 1 más 1 sobre x. Y entonces nos están preguntando por el límite cuando x tiende a 0. ¿Y qué pasa cuando x tiende a 0? Pues fíjense lo que va a suceder con el límite por la izquierda. Miren, esto se va lejos. Está claramente aquí. ¿Qué creen ustedes que pasa con el límite de la izquierda y el límite por la derecha? ¿Son iguales? No. No, porque fíjense que por la izquierda viene por este lado y baja muchísimo.
Y por la derecha viene por este lado y sube muchísimo. Entonces, de una vez claramente vemos que por la izquierda y por la derecha van para lados contrarios. Si van para lados contrarios, entonces no hay un límite. ¿Sí? En general, en este caso, en particular, el límite por la izquierda no existe y el límite por la derecha tampoco existe. Después veremos que podemos darle un nombre a esos límites, pero por el principio no existe, porque esto aquí no se va acercando a nada, ¿sí? O sea, esto de hecho baja, 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 todo lo que usted quiera, no hay ningún punto en el que pare. Y lo mismo aquí, sube, sube, sube todo lo que usted quiera. Entonces no existe ese límite. Ni por la derecha, ni por la izquierda, ni por ningún lado. Entonces este límite no existe. ¿Sí? Vamos, ¿claros? Sí, profe, bien. Bien. Vamos a hacer uno, digamos, a ver, digamos, no voy a meterme mucho en detalle, pero este de aquí va a ser la misma cosa, x cuadrado menos 1, pues es una parábola que por el menos 1 pues está hacia abajo, entonces esto va a ser como una cosa así. Entonces no va a tener ningún lío, simplemente es cuestión de reemplazar. O sea, si no tenemos ningún problema con reemplazar, pues reemplazamos. Si no parece una función rara ni nada de eso, pues reemplazamos y ya, y nos da el límite. Pues al cuadrado 4 menos 1, 3. En este caso, no hay lío. Límite cuando x tiende a 5 de raíz de x menos 1, pues raíz de 5 menos 1, 2. Y raíz de 4, 2. No hay lío. ¿Dónde empieza a haber líos? Mire, por ejemplo aquí. ¿Sí? Límite cuando x tiende a 1 de x cuadrado menos 1 sobre x menos 1. Ya no podemos reemplazar. Entonces tenemos que mirar cuál va a ser ese límite, ¿no? Entonces límite cuando x tiende a 1 de x cuadrado menos 1 sobre x menos 1. Y cuando tenemos límites de este estilo, lo más aconsejable es factorizar todo lo que usted pueda. Y entonces resulta que podemos factorizar la parte de arriba. De x tiende a 1. Entonces x menos 1 sobre x más 1, por x más 1, ¿no? Esto es una diferencia de cuadrados dividido en x menos 1. Y entonces en este caso los límites pues podemos cancelar. Este x menos 1 se va con x menos 1 y me queda, esto es lo mismo que el límite x más 1. Y este límite, ¿cuál es el límite? Cuando x tiende a 1 de x más 1. Entonces ya llegamos a una función que no tiene ningún lío, ¿no? Y ya no hay lío. Entonces, ¿qué hacemos? Se reemplaza. Se reemplaza y ya. 1 más 1, 2. Entonces, este límite va a ser un 2. Y de hecho, la gráfica de esta función que está aquí va a ser la misma gráfica de esta línea, solamente que con un hueco. Vamos a dibujarla. Entonces, justamente la gráfica de f de x igual a x cuadrado menos 1 sobre x más 1. Esta gráfica justamente va a ser la misma gráfica de la función x más 1, pero con un hueco en menos 1. En menos 1. No, sí. Va a ser exactamente eso, solamente que va a tener hueco aquí en menos 1. ¿Sí? Pero el límite va a existir, fíjense, el límite va a existir. O sea, f de menos 1 no existe. Pero el límite, cuando x tiende a menos 1, f de x, sí existe y es igual a 2. ¿No? Para que vean lo que puede pasar. Bien, para alguien tiene el micrófono abierto para que lo cierre, por favor.
Profe, una pregunta, ¿no sería la gráfica de x menos 1? ¿Cuál fue la que quedó al final? No, de x más 1. Ah, es que se divide por menos 1. Aquí era menos 1. ¿Sí? Sí es claro entonces. Entonces, para que vean. Entonces, ahí el límite Sí, profe. existe, es 2, solamente que hay un hueco ahí y la función no existe. Este ejercicio de aquí, Profe, entonces ahí ya no sería 2 sino menos 2, ¿no? no, sigue siendo 2. La gráfica estaba bien, esta era la gráfica. Tenía un error aquí, pero la gráfica está bien. Todo lo demás está bien. Y de hecho aquí lo hice bien, el 2. ¿Sí? Aquí vamos a tener la misma cuestión. Límite cuando x tiende a 0, x cuadrado menos 3x sobre x. Límite cuando x tiende a 0 de x cuadrado menos 3x sobre x. Entonces tenemos el mismo problema. No podemos reemplazar porque estaríamos dividiendo por 0. Entonces, lo que uno debe hacer es tratar de factorizar. Factorizamos factor común, ¿no? Y justamente se me cancela. Me queda que esto es lo mismo que el límite cuando x tiende a 0 de x menos 3, ¿no? Y ya teniendo esto, pues es cuestión de reemplazar, porque ya no habría ningún problema. Entonces, ¿cuánto es? Menos 3. Menos 3, ¿sí? Fíjense lo que hicimos. No podemos simplemente reemplazar. Es claro eso. No podemos simplemente reemplazar porque estaríamos dividiendo aquí por 0. Entonces, ¿qué hacemos? Factorizamos. Y factorizando nos da la buena noticia que podemos cancelar arriba y abajo estos x. Entonces me queda ya un límite de una función en la cual podemos reemplazar. Entonces reemplazamos 0 menos 3 igual menos 3 y ya tenemos el límite. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Bien, profe, bien. Podría colocar la gráfica anterior. ¿Esta? Sí, o sea, es que según Ya, sí, entiendo, ya, es que es el juego 1, está no al es el revés. menos 1. El hueco está aquí. El hueco está aquí. En 1. Listo. El límite sí está bien. Aquí vamos a tener una cosa muy parecida, porque entonces la gráfica de esto va a ser la misma gráfica de x menos 3, solamente que va a haber un hueco en 0. Entonces, la gráfica de esto va a ser algo como así, solamente que va a haber un hueco acá. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ahí tienen varios para que, bueno, esto que nos dio menos 3. Pueden practicar con el 9, 10. Pueden practicar ejercicios parecidos a los que acabamos de hacer, el 5 y el 6. Voy a hacerles algunos de estos. Bueno, estos también ustedes los pueden hacer. A este 11 y 12 los pueden hacer basándose en lo que hicimos en
en los ejercicios de clase, ¿no? Entonces simplemente miran qué pasa por la izquierda, qué pasa por la derecha y concluyen si el límite existe o no existe por la izquierda o por la derecha y cuál es el límite general, si ambos son iguales o no. Bien. Yo voy a hacer el 13. Profe, profe, bien, y en los demás se factoriza, y por ejemplo, en el 8 y en el 9, ¿cómo En se el hace? 7 y el 8. En el Este 8 7 y y 8. en el 9. El 9 ya está factorizado. El 9 es fácil. Ya puede cancelar ahí de una vez. Bueno, ahí ya, se los hago aquí de una vez. Límite cuando x tiende a 0. X cubo dividido en x, pues me queda x cuadrado. ¿Sí? Ya lo tengo. ¿Sí lo ve? Sí, pero en el 9 que está factor común, que En el 9. perdón, en el 9 que está, Este es el 9. perdón, en el 8, en el 8. No, en el 8 ya vamos a hacer, el 7 y el 8 no son tan triviales. El 10 lo pueden hacer. El 9 también lo pueden hacer. Bueno, vamos a hacer entonces uno de los. Vamos a hacer el. Profe, pero ¿y en el 9 por qué no sería 0? ¿Por qué no lo reemplazó? Ah, no, pues sí, ya, aquí ya. No Ah, quería bueno, bueno, bueno. terminarles el ejercicio. Ah, listo. No, sino que me confundí. Listo. Sí, sí, sí. El 7 y el 8 tienen que hacerlos buscando valores cercanos. Entonces voy a hacer uno y les queda para que hagan ustedes. Voy a hacerles el 8. Límite cuando x tiende a 0 de valor absoluto de x menos x sobre x. Entonces, bueno, uno podría hacerlo formalmente y todo eso, pero vamos a hacerlo intuitivamente, dándole valores por la izquierda, dándole valores por la derecha. Entonces, veamos qué sucede cuando me acerco a 0 por la izquierda, ¿no? Por la izquierda. Entonces, ¿qué número podríamos intentar que sea muy cercano a 0 por la izquierda? Menos 0.01. 0,1. Por ejemplo, menos 0.1. Intentemos con menos 0.1. ¿Cuánto daría f de x? Entonces, valor absoluto de menos 0.1, ¿cuánto da? 0,1. 0.1 menos 0.1. 0. 0. Dividido en 0 dividido en 0.1. No existe. 0. ¿Cómo si existe? Si existe. 0 dividido en 0.1. 0. Miren, 0 dividido por cualquier cosa que no sea 0, me da 0. El único problema en que no existe es si tuviera esto. Esto que no existe. Pero esto siempre va a ser 0. Además, esto puede ser 0.000000001. Y de todos modos me da 0. Profesor, en el de arriba no se debe sumar 0.1 más 0.1, porque si reemplazamos x, pues queda menos 0.1. Ah, sí, es que aquí no es más sino menos, tiene razón. Ok, tiene razón. Estamos haciéndolo al revés. Bueno, entonces ya que lo hicimos así, pues esto, 0.1, aquí está bien. Si x es 0.1, esto da 0.1, menos 0.1 da 0, bien 0.1 me da 0. ¿Sí? Es más, si nos acercamos muchísimo, ¿no? ¿Cuánto da? 0.001 menos 0.001 me da 0, dividido en 0.001 me da 0 otra vez. En general lo que vamos a tener es que siempre que sea x mayor que 0, me da 0. Entonces, ¿qué nos ayuda a concluir eso? ¿Qué concluimos de eso, de ese ejercicio, de estos valores que pusimos aquí?
que, o sea, la parte de la gráfica positiva es una constante. Bueno, sí, eso es verdad, pero de acuerdo al límite, con respecto al límite. Ok, que el límite cuando x tiende a 0 por la derecha es 0. Exacto, el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de valor absoluto de x menos x sobre x es igual a 0. Fíjense que no importa, lo positivo siempre va a ser 0. Ahora sí hagámoslo por la izquierda. Entonces busquemos un número por la izquierda, ahora sí menos 0.1. Entonces sí, ahorita estábamos restando mal. Valor absoluto de menos 0.1 me da 0.1. Voy a escribirlo aquí chiquitico para... Aquí me daría 0.1 menos 0.1. Es decir, ¿cuánto da 0.2? 0.2 dividido en menos 0.1. ¿Cuánto me daría? 2. 0.2 dividido en menos 0.1 me daría menos 2, ¿no? ¿Sí? Entonces, por este lado me da menos 2. Y si es menos 0.001, entonces hagamos el ejercicio otra vez. Reemplazamos. Y nos daría menos 0.001 menos 0.001. ¿Eso qué nos da? Nos da menos. Que estoy perdido. Ah, no, es que esto es positivo. Nos da 0.0 positivo. 0.2 dividido en menos 0.001. ¿Qué nos da entonces? Menos 2 también. Menos 2 también. Pero listo. Eso nos ayuda a tener otra conclusión. ¿Cuál sería la conclusión? Límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de valor absoluto de x menos x sobre x sería menos 2. Y entonces, ¿qué podemos decir del límite cuando x tiende a 0 de f de x? No existe. No existe. ¿Sí? No era trivial, pero es algo que pueden hacer. Y entonces ahí les queda, pues aquí este no existe. Les queda pendiente este, que pueden hacer ustedes por su propia cuenta. ¿Listo? Bueno, dejemos hasta ahí por hoy. Ahí quedan algunos ejercicios para que ustedes vayan practicando. Unos que no hicimos. Quedaron por hacer el 7, 10, 11, 12 y este. Que ya aquí en la costa me da miedo decir este número. Pero no lo digo. Profe, y es para ponerlos en flop. No, es independiente, trabajo de ustedes para que vayan practicando y mañana seguimos trabajando con límites, pero para que vayan, no se empiecen a dejar coger la noche, ¿listo? Yo por hoy terminamos, relájense, nos vemos mañana entonces. Profe, las diapositivas las va a poner en contenido. Ah, sí, se me había olvidado, ahorita la subo, ahorita mismito la subo. Listo, Gracias por acordarme. Listo, profe, gracias. Y la grabación. Vale, profe. Todo bien.